¿Qué más? Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, Quiero dejarles un mensaje en el nombre del Señor Jesucristo a todos y es hablarles un poco sobre mi testimonio, sobre lo que yo he podido vivir al lado del Señor Jesús, sobre lo que Él ha hecho en mi vida durante un tiempo hacia acá, hace un tiempo hacia acá. Dios viene obrando en mi vida de una manera impresionante y ha hecho muchas transformaciones en mí, ha transformado mi vida de hace más o menos aproximadamente más o menos 4 o 5 años. Viene orando en mí en algo muy importante y es que les quiero entregar y es sobre las ataduras. Voy a hablarles un poquito de eso porque sé que la mayoría de las personas tenemos ataduras que tal vez no nos dejan tomar decisiones alineadas con el propósito de Dios y tal vez no dejan que nos acerquemos a Dios, ¿sí? Quiero decirles a jóvenes, personas adultas, este es un mensaje para todos, porque todos desde que tenemos uso de razón empezamos a tener ataduras, porque es lo que el enemigo usa para alejarnos de las manos de Dios, ¿sí? Él usa las ataduras para que se nos olvide el sacrificio tan inmenso, tan grande, tan profundo, tan lleno de tanto amor y misericordia que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero entonces esas ataduras nos van alejando de eso de ese sacrificio maravilloso que Dios hizo por ti y por mí. Entonces se nos va olvidando. Yo sé que este mensaje va a poder refrescarnos a nosotros la memoria de lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz y, y que lo hizo por amor a nosotros, un amor que es incalculable, un amor que no tiene límites y, y sumado a eso una misericordia que siempre está ahí, esperando a que nosotros volvamos a ella, a que nosotros abracemos ese sacrificio y abracemos ese amor, ese cariño tan profundo que Dios tiene hacia nosotros, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él se hizo carne y, y sucedió lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, porque el amor es tan grande por nosotros que no quiere que nos perdamos. Pero tenemos que no solamente entenderlo, sino también empezar a dar pasos hacia allá, empezar a caminar hacia Él, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Hoy tienes vida, pero mañana no sabes. Hoy tienes conocimiento, te puedes parar, puedes caminar, puedes mirar. Mañana tú no sabes si vas a tener tus ojos, si vas a poder hablar, si vas a poder escuchar la palabra de Dios. Entonces aprovechemos porque cada día que amanece, cada que tú pones los pies en la tierra, cada día Dios te está dando una oportunidad, Dios nos está dando una oportunidad para que volvamos a Él, para que volvamos a ese primer amor. Entonces, yo fui una persona, chicos, que tuve muchos vicios, ¿sí? Tuve muchas ataduras eh, que no me dejaban avanzar en mi vida. Y las ataduras, quiero decirles que lo único que hacen es llevarte a la muerte. Es lo único que hacen. Porque lo que tú sientes en esos momentos, que parrandeas, que estás con una mujer, que, que estás de pronto consumiendo alucinógenos, cuando tú estás en ese momento, eso es un gozo por un ratico, es un gozo momentáneo, ¿sí? Pero eso te va deteriorando a nivel espiritual, te va matando y adicional a eso pues a nivel físico también, porque uno hasta se va deteriorando a nivel físico, uno se empieza a ver más viejo, uno se le empiezan a ver inclusive hasta más las arrugas, en fin, empieza a verse un deterioro tremendo. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer.
Una de ellas es primero empezar a tener un poco de disposición, así sea un poquito de disposición que tú tengas. Se los cuento desde mi experiencia con Dios. Yo empecé a tener un poquito de disposición, porque sucede que cuando uno está en el pecado, uno tiene un momento de disposición. En algún momento tú dices y reaccionas, ve, yo estoy fallando, creo que estoy fallando aquí. Pero resulta que como tú vas acostumbrado a alimentar la carne más que al espíritu, entonces eso tiene más fuerza en ti. Entonces al instante se te olvida y te llaman tus amigos, ve, hay una rumba, y tú otra vez arrancas. ¿Por qué? Porque eso tiene más peso en ti que la parte espiritual, porque siempre te has acostumbrado a alimentar la carne, los deseos de la carne. Yo quiero que podamos entender eso hoy, porque esa es la clave para que nosotros empecemos a tener un poco de disposición y buscar de la palabra de Dios. Si tú ya sabes que eso te va a llevar a la muerte y que no vas a ser salvo si continúas en ese camino, y que Dios te está dando la oportunidad y que te está esperando con los brazos abiertos para que te dispongas y empieces a buscar por medio de la palabra de Dios de Él. Si tú empiezas a tener esa disposición, así sea de 15 a 20 minutos, y empiezas a leer la palabra de Dios, Él va a hacer algo impresionante en tu vida, porque así empezó a suceder en mí. Empecé a escuchar prédicas, a veces me fastidiaba, no me gustaba, la verdad. Me empezaba a doler la cabeza como es el enemigo. Empezaba a leer las escrituras, me daba sueño, cosa que no sucedía cuando empezaba a alimentar deseos de la carne. Entonces miren, chicos, que es importante que entiendas que vas a encontrarte con eso, pero que si tú persistes y te oblígate, así como te obligas a ir a una rumba, así como te obligas a hacer algo que sabes que no es correcto ante los ojos de Dios y lo haces, oblígate también, un poquito así sea, oblígate a buscar de la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, y Él va a hacer algo en tu vida tremendo. Te va a ir cambiando y va a ir transformando tu vida y te va a ir librando y desatando de todas esas cadenas y de todas esas ataduras que no te dejan avanzar hacia Él. Quiero leerles una porción de la palabra de Dios que tiene que ver con lo que les estoy hablando de las ataduras. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Ojalá se lo revisen para que lo lean. Se los leeré de nuevo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuando Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él lo hizo para que fuéramos libres. Nosotros somos libres. Él hizo ese sacrificio para que fuéramos libres. Pero nosotros no hemos querido ir a los pies del Señor, no hemos querido creer que fuimos libres. Y nos sometemos todo el tiempo al yugo del pecado, al yugo de la esclavitud, sabiendo que Él ya nos hizo libres. Pero eso sucede por lo que les he manifestado, porque nos acostumbramos a alimentar más la carne, los deseos de la carne, que el espíritu. Entonces, hay otro versículo importante que quiero que también puedan revisar. Dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, Juan 8:34. Entonces, si nosotros ya sabemos que está escrito en la palabra de Dios, si ya sabemos que si nosotros seguimos haciendo lo que venimos actualmente haciendo, que ya sabemos que no es lo correcto, y seguimos abonando eso, seguimos alimentando eso, engordando eso, no vas a tener un resultado positivo en tu vida a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, empecemos a alimentar, a equilibrar la balanza. Así como alimentamos la carne, venga, empecemos a alimentar el espíritu, las cosas espirituales, tu interior. Empecemos a alimentar lo bueno en tu vida por medio de la palabra de Dios.
y van a ver el cambio tan tremendo que Dios va a hacer en sus vidas. Quiero que, ya para cerrar, hablarles un poco más de lo que nosotros alimentamos en nuestras vidas, ¿sí? Porque no solamente es un resultado espiritual, sino un resultado también en todas las facetas de nuestra vida. O sea, miren lo importante que es aferrarnos a la palabra de Dios, y aferrarnos a la palabra y al evangelio, aferrarnos a Dios, es traer vida hacia nosotros. Es traer vida hacia nosotros. Si nos seguimos aferrando más al pecado que a la palabra de Dios que nos trae vida, pues el final va a ser muerte. Entonces, revises en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. O sea, mire las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara, chicos. La palabra de Dios es muy clara. Empecemos a obedecer esta palabra, a adoptar esta palabra en nuestras vidas, y estoy seguro que Dios va a empezar a desatarnos de esas cadenas. La única forma, la única manera no puede ser con tus fuerzas. Con tus fuerzas no vas a ser capaz, porque las ataduras ya están. Les pongo el ejemplo conmigo. Yo a veces quería seguir a Dios, quería buscar de Dios, pero es como si me jalaran de la camisa, porque yo le había dado mucha más fuerza a esas ataduras, les había dado alimento, y la parte espiritual la tenía, digamos, desnutrida, sin nutrición alguna. Pues obviamente eso iba a poder más en mi vida y iba a tomar más fuerza en mi vida que la parte espiritual. Pero cuando empecé a disponerme, cuando empecé a buscar de la palabra de Dios, Dios por medio de la palabra hace algo maravilloso en tu vida, empieza a transformar tu vida. Entonces, chicos, eso era lo que les quería compartir con todo el cariño. Busquen más de Dios, alimenten, empiecen a alimentar el espíritu, empiecen a alimentar la parte espiritual. Busquen a Dios por medio de la palabra, que Él les va a dar revelación, sabiduría, entendimiento, va a abrir sus mentes y sus corazones para que lo reciban, y Él va a hacer algo grande en tu vida. Dios los bendiga.